presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Jueces capítulo 2, verso 11. El libro de Jueces capítulo 2, verso 11 hasta el 15 vamos a estar leyendo. Hoy quiero predicar la segunda parte del mensaje, el círculo vicioso del fracaso espiritual. Dice la Escritura: entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su derredor. Se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor, y dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. Y se encendió la ira del Señor contra Israel y los entregó en mano de salteadores que los saquearon, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que iban, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, tal como el Señor había dicho y como el Señor les había jurado, y se angustiaron en gran manera. Pueden tomar asiento. El círculo vicioso del fracaso espiritual, segunda parte. Esta mañana en la Romana comenzamos a reflexionar sobre este tema y utilizamos como referencia el comportamiento del pueblo de Israel en esa primera etapa de la conquista de la tierra prometida. Establecimos que ellos se manejaban en una especie de círculo vicioso, de fracaso espiritual. ¿Qué es un círculo vicioso? Es una repetición de una conducta, de unas acciones que te llevan al mismo resultado, siempre negativo. Por eso se habla de círculo vicioso. Algunos dicen que pudiera ser positivo, bueno, pero generalmente es la repetición de una conducta, de un proceder que te lleva a un resultado negativo. Hay gente que elige mal pareja, yo hablaba esta mañana. Hay gente que siempre elige mal pareja. ¿Por qué? Porque busca determinadas cosas que no están bien. Y no ven lo que deben ver, no buscan lo que deben buscar. Y siempre tienen fracasos. Hay gente que siempre tiene fracasos económicos porque siempre están de ilusos tomando malas decisiones. Y aunque le va mal, siempre repiten la misma manera de hacer las cosas y terminan fracasando y no salen de ahí. Para salir de un círculo vicioso tiene que venir un tercero, un líder, una palabra de parte de Dios que te saque y te haga entender que estás repitiendo lo mismo malo que haces siempre, para que puedas cambiar, porque nadie logra nada nuevo haciendo lo mismo siempre. Tú tienes que hacer cambios. Y esta mañana hablábamos de que el pueblo de Dios muchas veces hasta hoy ha estado en un círculo vicioso de fracaso espiritual. Dios mostraba su poder con ellos, los bendecía conforme a sus promesas, pero ellos terminaban fracasando una y otra vez. Comenzamos a analizar las razones de esto y establecimos que la primera etapa de este círculo vicioso de fracaso espiritual es la desobediencia. Fracasamos espiritualmente y fracasamos en muchas cosas de nuestra vida porque desobedecemos a Dios. Dios nos dice que hablar mentira es perjudicial y nos empeñamos en hablar mentira. Dios nos dice que el adulterio va a destruir la familia y nos empeñamos en ser adúlteros.
Dios nos dice una cantidad de cosas para nuestro bien y nosotros comenzamos a cambiarla y a buscar alternativas y a dejarnos llevar por lo que dice la cultura o el sistema y terminamos arruinando las cosas, pero no tomamos en cuenta que todo comienza con la desobediencia a Dios. Hay gente que ha perdido la familia que tenía por desobedecer el mandamiento de Dios. Hay gente que está en total crisis espiritual por desobedecer el mandamiento de Dios. Hay gente que está lejos de Dios y sumergido en el pecado por no obedecer los mandamientos de Dios. La desobediencia es esa primera etapa del círculo vicioso del fracaso espiritual. Muchas personas he visto son tocadas por Dios, se arrepienten en medio de una crisis, pero al pasar las dificultades, al pasar la tormenta que tenían en su vida y entrar en un tiempo de paz, inmediatamente desobedecen. Ya piensan hacer las cosas a su manera y terminan arruinados, a veces de manera temporal y otras veces de manera definitiva. En esta oportunidad, a la luz del libro de los Jueces, capítulo 2, quiero seguir analizando esta conducta del pueblo de Israel. Y hay 6 etapas que yo, si el tiempo me lo permitiera, voy a intentar comunicar. 6 etapas adicionales a la desobediencia que nos arruinan espiritualmente. ¿Cuál es el propósito, pastor, de esto? Para que podamos entender la manera en que caemos en este error y con el conocimiento que nos da la palabra de Dios, evitemos, con la ayuda del Espíritu Santo, terminar en ese círculo vicioso del fracaso espiritual. Hay gente que tiene 30 años sirviéndole a Dios y está en el mismo lugar que comenzó, a veces más atrás. Hay gente que no avanza. Hay gente que no se le ve el respaldo de Dios. Hay gente que no se le ve el beneficio de una vida transformada. Y usted se pregunta, ¿y qué es lo que le pasa? Es que están en un círculo vicioso, caídas y levantadas, caídas y levantadas. Y así no avanza. Hace muchos años, en uno de mis cumpleaños, una amiga me regaló un libro que lo recuerdo muy claramente porque el título me impresionó. Decía 3 pasos adelante y 2 para atrás. O 2 para adelante y 3 para atrás. Yo dije, pero ven acá, eso es un fuinfuán. Nadie avanza así. Porque imagínense. Hay mucha gente que no ha desarrollado, no ha avanzado en Dios, no ha visto la gloria de Dios en su vida porque están en caídas y levantadas. Y tú lo ves, en enero están buscando de Dios con la crisis que le dejó el fin de año. Pero en noviembre ya están medio desentonados de la iglesia. Porque ellos viven un ciclo de caídas y levantadas. Eso no es lo que Dios quiere para ti. Dios quiere que te levante y que camine hacia la meta para que puedas exhibir la gloria de Dios en tu vida. Dios no quiere comenzar proyectos que no terminen en nosotros. Todo el proyecto de Dios para nuestra vida es con el objetivo de exhibir su gloria. Cada vez que yo veo que Dios hace algo conmigo y me permite hacer cosas, y hablaba un poquito de eso con mi hermano Edgar, que veníamos desde la Romana, hay momentos que si yo estoy repitiendo los primeros 5 años de mi vida en cualquier área de mi vida, no voy a ver lo bueno que hay en el año número 6, en el año número 10, en el año número 15. Hay gente que siempre están del 1 al 5 y vuelven y se caen, y del 1 al 5 y vuelven y se caen. Imagínense que en la escuela usted estuviera así, de primero a quinto, y ya cuando está en quinto te devuelven para primero y vuelve de primero a quinto. Nunca te va a enterar que hay en sexto, ni en séptimo, ni en octavo, ni en noveno, ni en décimo, y como hay ahora.
Hay gente que no se enteran de qué Dios hace en el año 10, porque ellos siempre están repitiendo los primeros 2 años. Yo no sé si usted me está entendiendo. Hay gente que no sabe lo que es ser un hombre o una mujer de Dios maduro en Cristo y ver resultados de otro nivel, de otra dimensión de Dios en su vida. Porque ellos están en caídas y levantadas, en caídas y levantadas. El pueblo de Israel tenía muchas batallas y ha tenido durante su historia esta situación. Y comenzó aquí con la conquista. Dios tenía una agenda para ellos. Y Dios le dice, desalojen a todos esos pueblos. Ya habían vencido el desierto, ya habían vencido, habían cruzado. Primero cruzaron el Mar Rojo, vencieron el desierto, cruzaron el Jordán, conquistaron Jericó y ahora ya están listos. Están listos para tomar posesión. Están listos para ver el cumplimiento de todo ese proyecto que Dios había comenzado 40 años atrás con ellos. Ya están listos. Pero volvieron a cometer los errores de siempre, ya cuando tienen la bendición a punto de tenerla en sus manos. Dios le dice, desalojen a los cananeos. Desalojen a esa gente. No quiero liga con ellos. Le he dado el poder. Y yo resaltaba esta mañana que lo primero es que Dios manda un grupo de avispas para que los amorreos salgan huyendo. Ni siquiera lo puso a pelear, simplemente le dijo, tomen ese sitio, y le mandó avispas a los amorreos y salieron huyendo y le dejaron el sitio. Es decir, Dios no estaba contando con la inteligencia de ellos. Dios no estaba contando con la fuerza de ellos. Dios no estaba contando con la sabiduría de ellos. Dios lo que quería era obediencia, porque a partir de la obediencia Dios puede mostrar su gloria en la vida de los que creen. Aleluya. Pero ellos, esa era su tendencia. Y dice el capítulo 1 de Jueces, y se hicieron fuertes. Y después de 2 o 3, de 4 o 5 ciudades que conquistan, empiezan a decir, bueno, pero el Señor no. El Señor dijo que lo deportáramos y que saliéramos de ellos. Pero esa gente nos sirve para cobrar el impuesto, vamos a dejarla. Y comenzaron así, porque la desobediencia viene con muchas máscaras. A veces viene de racionalidad y que buscar, Dios no tomó en cuenta tal detalle, o el Señor dijo que era así, pero yo creo que podemos también hacerlo de esta manera. Ese fue el pecado de Génesis 3, ese fue el pecado de Saúl con los amalecitas. Destruye a Amalek. Dios no le dijo, entra en negocio con Amalek. Dios no le dijo, conserva lo mejor de Amalek. Dios le dijo, destruye a Amalek. Pero Saúl dijo, y vamos a destruir toda esta bendición. Y vamos a botar todo esto. Dios lo único que quiere es que tú le obedezcas. Deja de estar cuestionando, porque la desobediencia viene con muchas máscaras y una de esas es racionalidad. Es que Dios no tomó en cuenta esto, es que Dios no tomó en cuenta lo otro. Dios lo tomó todo. Me encanta la frase del Chapulín Colorado. Los jóvenes de más de 40 saben de qué yo estoy hablando. Fríamente calculado. Chapulín, te equivocaste. No, lo tenía fríamente calculado. Yo le quiero decir a usted, el Señor lo tiene todo, y no como el Chapulín. Sí, de verdad lo tiene todo, fríamente calculado. ¡Aleluya! Desobedecieron y no desalojaron los pueblos y se ligaron con ellos. La segunda etapa del círculo vicioso del fracaso espiritual es que en medio de la bonanza y la paz que genera el bienestar, siempre viene el olvido o desconocimiento de lo que Dios ha hecho.
Y esa es una segunda etapa. Desobedecemos. ¿Y por qué desobedecemos? Bueno, porque pensamos que Dios debe hacer las cosas como yo pienso, o Dios no tomó en cuenta esto. Y luego nos creemos la movie, nos creemos la idea, nos creemos la historia, porque olvidamos lo que Dios ha hecho. Si tú estás aquí hoy de pie, es porque Dios metió su brazo a tu favor. Si tú estás hoy bonito y planchado y peinadito, es porque Dios metió su brazo para que tú no estuvieras destruido, porque el plan del diablo era arruinarte la vida. Pero oh, gracia de Dios, Dios te ayudó. Yo no me quiero extender, pero yo estuve analizando desde Josué 24 tres discursos que pasan donde Dios siempre comienza recordándole a su pueblo lo que Él había hecho. Usted dirá, pero Dios tiene problemas de ego, porque Dios siempre le está recordando. No, es que el ser humano tiene problemas de memoria. Los seres humanos tenemos problemas de memoria. Dios nos bendijo ayer sábado y ya hoy domingo se nos olvidó, porque ya esa bendición nos la comimos, la disfrutamos y ya no recordamos nada. Hay que tener en cuenta lo que Dios ha hecho. Mire cómo dice Jueces 2:10. También toda aquella generación, una nueva generación, fue reunida. Es decir, murió Josué y toda aquella generación. Y dice la segunda parte del verso 10. Y se levantó otra generación. Es decir, murió Josué y todos los que estuvieron con Josué, que vieron abrirse el Mar Rojo, que vieron la provisión, que vieron lo que Dios hizo para cruzar el Jordán, que vieron lo que Dios hizo para conquistar a Jericó, que vieron todo eso. Esa gente se murió. Y por eso yo he estado hablando de renovación espiritual, porque nosotros con el tiempo sufrimos olvido. Con el paso del tiempo se nos queda atrás las cosas y menguamos. Y por eso Dios recuerda, dice aquí, se levantó otra generación después de ello que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Cada generación de los hijos de Israel tuvieron problema para transmitir la herencia de fe a los hijos. Y esta es una de las razones más importantes. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que teniendo unos padres como los que tuvieron terminaran en desobediencia? ¿Cómo es posible eso? Es bueno aquí meditar en la necesidad de cumplir con la responsabilidad que señala Deuteronomio 6, 4 al 9, cuando instruye sobre la necesidad de transmitir una herencia de fe a nuestra familia. Hay que insistir en transmitir la herencia de fe a nuestros hijos. Y mientras más chiquitos, mejor. Tus hijos tienen que saber que en tu casa se respeta a Dios. Tus hijos tienen que verte cumplir y verte predicarles que en tu casa se siguen los mandamientos de Dios, que en tu casa hablar mentira es un problema grave, que en tu casa no están hablando mentira, que en tu casa se habla verdad, que en tu casa cuando hay problemas se clama a Dios, que cuando hay paz se clama a Dios, que en tu casa se agradece a Dios por la comida de cada día, por el techo de cada día, por el vestido de cada día, por todas las bendiciones materiales. Tus hijos tienen que sentir que tú le agradeces a Dios todas esas cosas. Y que por su gracia y su misericordia ustedes son lo que son y tienen lo que tienen. Hay padres que no invierten en eso. Hay padres y madres que se le olvida eso y después dicen, yo no sé, yo iba a la iglesia con él, pero tu hijo no te vio creyéndole a Dios, no te vio confiando en Dios, no vio la manera en que tú dependías de Dios. Tienes que involucrarlo. Ay, pastor, pero ellos son chiquitos y ellos aprenden cosas buenas y cosas malas. Así que encárgate de darle las buenas, que las malas van a llegar solas. ¿Cómo es posible que teniendo unos padres como los que tuvieron terminaran en desobediencia?
siempre había un problema. Y eso que Dios le dijo, esta palabra del libro de la ley, enséñasela y pónsela en el dintel de tu casa y en la frente y léesela de día y de noche. Dios se lo dijo, pero a ellos se le olvidó. Creo que aún en nuestros días es evidente la dificultad que tenemos para transmitir e inculcar la herencia de fe en nuestros hijos. Revisemos eso y hagamos lo que hace falta. Una manera básica es haciendo memoria de lo que Dios ha hecho a favor de nosotros. Yo le cuento mucho a mis hijos. Mi primer vehículo fue un Honda 70 Super Q. Y usted dirá, ¿y por qué usted tiene que decirle eso a sus hijos? Sí, para que mis hijos sepan que no importa donde Dios me haya puesto ahora, yo sé de dónde vengo. Yo sé que si estoy ahora en otro lugar es porque la gracia, la misericordia y el favor de Dios me alcanzó. Que ellos sepan. Porque quizás tus hijos no han vivido las experiencias que tú has vivido y creen que siempre tuvieron el bienestar que tienen hoy. Póngase a hablar con sus hijos y usted se va a dar cuenta de sorpresas, cosas que usted cree que ellos tienen presente, pero ellos no la vivieron. Mis hijos no conciben que yo andaba en un motor Honda 70, ellos no lo conciben. ¿Cómo va a ser, papá? Ajá. Y cuando yo le digo, y una de las cosas que yo valoro más tu mamá fue que ella se montó conmigo. Se lo digo a los jóvenes. Si se montó contigo en el Super Q, se puede montar en la jipeta. Alábalo. Ahora hay una generación que no quiere montarse. Vamos a dejar eso para otro día. Tercera etapa, ir detrás de otros dioses, otras soluciones, consciente o inconscientemente. El círculo vicioso del fracaso espiritual siempre nos lleva a esto, buscar soluciones alternativas a lo que Dios ha dicho. Si Dios te dice espera, espera. Pastor, se fue la guagua, ya no pasan guagua después de las 10. Si Dios dijo espera, Dios va a mandar una a las 11 o a las 12, pero Dios la va a mandar porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Aleluya. Miren lo que dice el verso 12. Y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que lo había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su derredor. Se postraron ante ellos y provocaron a ir al Señor, y dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. ¿Por qué sirvieron a Baal? ¿Por qué sirvieron a Astarot? ¿Por qué siguieron tras esos dioses? Usted sabe por qué la gente hace eso. Porque llega un momento donde piensa que Dios se olvidó, que Dios no los está tomando en cuenta, que Dios no tiene planes para ellos y deciden buscar soluciones alternas. Si Dios no me ha respondido, yo voy a buscármela. Como el marido de la vaca. Esto revela desconocimiento de Dios y revela falta de fe en la respuesta de Dios. ¿A cuáles dioses se fueron? A Baal, quien se creía era el Dios de la tormenta y la lluvia. Por lo tanto, iba a controlar la agricultura, los medios económicos y subsistencia. Y yo pudiera explayarme ahí hablando de lo que significa Baal. Pero el tema económico y el tema de los recursos es una de las áreas donde el diablo más nos ataca. Siguieron a Astarot, era la diosa madre del amor, del sentimiento, la guerra, dominio y poder, y la fertilidad, capacidad de perpetuarse en el tiempo. Esa es otra área donde nosotros claudicamos mucho. Los sentimientos, el amor, el dominio, el poder, la fertilidad, la productividad. Batallando con eso. Una hermana me decía esta semana, he llegado a claudicar porque no sé si Dios realmente, y alguien me lo dijo, que Dios no quería
que nosotros, que mi esposo y yo tuviéramos un hijo. Porque hemos tenido varias pérdidas y alguien me dijo que no, que es que Dios no quiere darte hijo. Y yo le dije, ¿y qué dice la palabra? Herencia de Jehová. Entonces tú me vas a decir a mí que Dios no quiere darte herencia. Porque tiene temor de intentarlo otra vez, de quedar embarazada, porque no quiere perderlo y que esto tiene una crisis. Yo sé, esos procesos destruyen emocionalmente a uno, esos procesos te crean situaciones, vacíos existenciales, pero tú nunca puedes creer cosas malas de parte de Dios. Tú no puedes creer nunca cosas malas de parte de Dios. Quizás tú no vas a entender. Quizás hay procesos y hay situaciones que tú no vas a entender en la vida. Yo no entiendo todo lo que Dios ha estado haciendo conmigo, ni lo que va a seguir haciendo. Yo no lo puedo entender. Yo solo trato de obedecer. Y me doy cuenta que me va bien cuando le obedezco. Me doy cuenta que Él me lleva por caminos seguros. Me doy cuenta que Él me lleva por la ruta más expedita a la victoria. Pero yo no puedo siempre entenderlo. Dios no es como yo. A veces yo veo una imposibilidad y Dios ve tan sencilla la posibilidad. Yo no puedo entender. Yo no puedo entender. Y a ustedes, yo sé que los canso con esto, pero yo no puedo entender lo de esta iglesia. Yo no lo puedo entender. Y a mí me asaltan donde quiera, en el buen sentido, en Estados Unidos. Explícame, me dicen unos pastores el sábado. Explícame, ¿cómo es que tú estás en la Romana y tú sales a predicar para Santo Domingo? Digo, yo no sé. Eso es cosa de Dios. Y va gente a Santo Domingo, entonces coge una foto. Pero tú te estás volviendo loco. Digo, ¿por qué? Pero ¿y toda esa gente? Digo, no, el Señor lo llevó. Pero ¿y cómo tú te haces? Digo, yo no sé, yo voy y predico. Pero explícame, digo, no tengo nada que explicar. Lo único que estoy haciendo es obedeciendo. Esa iglesia que fue el domingo, el pastor es un joven de 70 y algo. ¿Y usted sabe por qué él no estaba en la iglesia? Porque él andaba para Georgia, no sé si Atlanta, él andaba para Georgia. ¿Ustedes saben qué? Buscando un lugar para un nuevo campus de la iglesia. Un joven de 70 y algo. Un nuevo campus, un nuevo templo. Él lo que hace es que a las 10 de la mañana comienzan todas las iglesias. En Nueva York tiene como 8, en el área triestatal tiene como 8. A las 10 comienzan todos los cultos, la adoración en vivo en cada lugar. Y a la hora del mensaje, él aparece en una de las iglesias. Nadie sabe dónde es que él va a aparecer en vivo. Él llega, llega a Miraflores, llega a Miami, Nadie sabe dónde él. Lo único que él le va a hablar a todos el mismo día y a la misma hora. Me recuerdo las palabras de Jesús. Cosas mayores que la que yo he hecho, ustedes harán en mi nombre. Tercera etapa, búsqueda de soluciones alternas, rápidas, necesidades humanas ante la aparente indiferencia de Dios. Esto es muy peligroso y eso siempre nos va a llevar al fracaso. ¿Por qué siempre pasa esto?
creo que adicional a la obra de Satanás, porque Satanás hace su tarea, y adicional a las grandes debilidades que podamos tener en nuestra vida, el gran problema está con el carácter moral de Dios. Queremos a Dios, pero no queremos sus requerimientos. Queremos bendición, pero no queremos cumplir. Queremos buenas familias, pero no queremos respetar a una esposa, a un esposo. Queremos unos hijos, pero queremos tener un muchacho en cada esquina. Hay un problema con el carácter moral de Dios. Dios tiene reglas morales. Los dioses paganos no tienen reglas morales, pero el Dios de la Biblia tiene reglas morales. Cuarta etapa, porque si no, no voy a terminar. Caer en la esclavitud como consecuencia o resultado de la separación de Dios. Verso 13 al 15, y dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot, y se encendió la ira del Señor contra Israel, y los entregó en manos de salteadores que los saquearon, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que iban, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, tal como el Señor le había dicho que le iba a pasar. El que vive en desobediencia, el que busca soluciones alternativas, el que se olvida de lo que Dios ha hecho por ellos, termina en las manos del diablo. Es cuestión de tiempo. Siempre será cuestión de tiempo. Termina en las manos del diablo, esclavizado. Tristemente la ira de Dios cae sobre quienes se apartan de Dios. Aun cuando Dios los siga amando, como ha pasado con el pueblo de Israel, aun cuando Dios los siga amando, tienen que sufrir las consecuencias. A veces puede haber restauración, pero muchas veces se dan cuenta de que la misericordia se había agotado. Siempre repito la frase que dice la Escritura sobre el momento en que Sansón cayó. Y dice la Biblia, y Sansón se levantó otra vez cuando le dijeron, vienen los filisteos. Y se levantó porque iba otra vez, muchas veces lo había logrado, y va a enfrentarlo para destruirlo. Y dice la Biblia, y Sansón no se había dado cuenta que ya Dios no estaba con él. Hay gente que vive en ese círculo vicioso de fracaso espiritual y como Dios los restaura una vez, cree que pueden seguir jugando ese número. Y de repente se están dando cuenta que está pelado y que se acabó la misericordia. Caer en la esclavitud siempre es una consecuencia del resultado de la separación de Dios. No te separes del Señor, porque va a terminar en la mano del diablo. Satanás no juega con eso. El que se aleja de Dios, ponte guapo con quien tú quieras, pero no te alejes de Dios. No te pongas guapo con Dios. No, lo tuyo con Dios no puede ser condicional ni negociable. No te metas en ese lío porque te va a ir mal. Vas a terminar esclavo. Y de la esclavitud es más difícil. Uno puede cometer un error y levantarse. Yo siempre le digo a la gente, lo mejor que puede hacer uno que ha caído y que ha cometido pecado es levantarse rápido. ¿Ustedes se recuerdan cuando uno antes se caía como niño? Yo no sé si ahora lo hacen, pero yo todavía lo hago con 50 y pico. Una vez yo estaba predicando en Higüey, en un evento de muchas iglesias, y estaba en una tarima ahí lleno del poder de Dios. Y como yo siempre sufro de estar aquí en la orilla, me puse en la orilla. Pero los hermanos armaron la tarima tan rápido que no la clavaron. Y yo, ¡guau! ¡Gloria! ¡Pum! Pero yo no sé qué pasó. Yo caí de rodillas y antes de terminar la gente verme caer, ya yo estaba de pie. Alguien dijo, fue la unción, pastor, fue la unción. ¡Aleluya! Bueno,
Lo que yo te puedo recomendar es, si te caíste, levántate rápido, que nadie se dé cuenta que te caíste, que nadie note que topaste el suelo, sino que digan, pasó un celaje. Sí, pasó un celaje. Aquí estoy de pie en el nombre de Jesús para seguir adelante. Quinta etapa del círculo vicioso del fracaso espiritual: endurecimiento del corazón y rebelión contra Dios, por lo que han cosechado a causa de su pecado. Entonces el Señor levantó jueces que lo libraron de las manos de los saqueadores. Con todo no escucharon a los jueces, porque se prostituyeron siguiendo otros dioses y se postraron ante ellos. Se apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado en obediencia a los mandamientos del Señor. No hicieron como sus padres. Cuando a la gente le va mal, se pone rebelde. Cuando a la gente le va mal, entonces se enojan con Dios. Mira aquí como Dios me tiene. Si Dios me amara, no me deja caer. Pero ¿y quién se metió ahí? ¿Quién tomó esa decisión? ¿Fue Dios o fuiste tú? No, pero él debió hacerme entrar en razón. Ajá, para después decir que Dios es un tirano, que Dios es un dictador. No, te pongo frente al bien y el mal. Tú eliges, dijo el Señor. Ahí tiene la bendición y la maldición. Camino ancho y camino estrecho. Tú decides. Hay mucha gente rebelde porque le ha ido mal. Y los años han pasado y no avanzan. Y se están hundiéndose en su rebelión, en su rebeldía, porque no quieren entender que los responsables de su fracaso, de su atraso, de su falta de avance son ellos mismos. Hay que ir delante de Dios y admitir nuestras responsabilidades. Y esa es la sexta etapa de este proceso que debería pasar y ser permanente. Cuando el Señor le levantaba jueces, verso 18, estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos. Y ellos se levantaban, se llenaban de esperanza. El error es que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían otra vez. Levántate, deja tu rebelión y aférrate a la restauración. Caíste. Mucha gente que ha caído, mucha gente que le ha ido mal, mucha gente que ha fracasado, no se levanta por la vergüenza que sienten. Sienten vergüenza. Me han dicho a mí, cuando nosotros, allá en la Romana yo he establecido ese método, tenemos que buscar una fecha aquí para hacerlo. Y es que hay un mes en el año donde decidimos llamar a todo el que ha sido parte de la iglesia. Buscarlo donde quiera que estén, caerle atrás, por cosecha le caemos atrás. Y hasta yo mismo me pongo a llamar a algunos de manera personal y pongo a todos los miembros de esa cosecha a llamarlo y a buscarlo de alguna manera. Y muchos, todos están contentos porque lo estemos buscando, pero muchos me dicen, es que tengo tanta vergüenza. Yo no sé cómo presentarme a la iglesia y que los hermanos me vean ahora destruido como estoy. No sé cómo ir ahora y decir, miren, yo fallé, no di la medida. Óyeme, tienes que entender que tú volviste o puedes volver a la iglesia es por el amor y la misericordia de Dios, no es por el juicio de la gente. Y aunque la gente te condene, sigue creyendo en el amor y la misericordia de Dios y levántate, déjate restaurar. Cada vez que hablo de eso tengo que hablar del hijo pródigo que contó Jesús. El hijo pródigo dijo, me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Recíbeme aunque sea como un empleado. Hay gente que está aquí pero ya no quiere que le den título, lo que quiere es que le digan, bienvenido como sea, bienvenido.
La iglesia tiene que adoptar ese ministerio de reconciliación y de restauración y decirle al que ha caído: levántate, vence el temor, vence la vergüenza y dile: Señor, recíbeme aunque sea como un empleado. Porque lo importante es que te salve. Lo importante es que te salve, lo importante es que llegue al cielo, lo importante es eso al final de cuentas. Todo eso vendrá, y esta es la séptima etapa: humillación, como resultado de la humillación, arrepentimiento y liberación. Entonces, capítulo 3 de Jueces, verso 8. Entonces se encendió la ira del Señor contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataín, rey de Mesopotamia. Los hijos de Israel sirvieron a Cusán Risataín por 8 años. Cuando los hijos de Israel clamaron al Señor, y aquí es que está el punto. Cuando yo he metido la pata, cuando yo he dañado las cosas, cuando yo me he dejado llevar, cuando yo he trastornado el proyecto de Dios para mi vida, lo mejor que puedo hacer es eso. Dice la Biblia ahí: y clamaron los hijos de Dios. Y clamaron. Dejaron la rebeldía, dejaron todo lo otro. Cuando los hijos de Israel clamaron al Señor, dice el verso 9 del capítulo 3, el Señor levantó un libertador para que los librara, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y vino sobre él el Espíritu del Señor y juzgó a Israel. Cuando salió a la guerra, el Señor entregó en sus manos al rey de Mesopotamia y su poder prevaleció. Quiero concluir con 2 ideas finales. Número 1, al meditar en el círculo vicioso del fracaso espiritual del pueblo de Israel, nos damos cuenta de que es lo mismo que muchos de nosotros hemos estado o estamos experimentando. Son los mismos errores de manera particular, las mismas motivaciones carnales, las mismas fallas en nuestra relación con Dios y consecuentemente los mismos resultados. Hoy el Espíritu Santo me ha instruido para llamar tu atención y declararte esta palabra que viene de parte de Dios para despertar tu entendimiento. Y todo el que esté en un círculo vicioso de fracaso, hoy rompa con eso. Hoy es un día de rompimiento con ese círculo vicioso de fracaso. Dios levantó a Josué en Josué 24. ¿Se recuerdan? Cuando le dijo: ustedes elijan a quién servir, pero si ustedes deciden hacer cualquier otra cosa, mi casa y yo. Pero en Jueces capítulo 2, verso 1, dice la Biblia que el ángel de Jehová, y todos los teólogos coinciden en que cuando se habla en ese momento del ángel de Jehová, está hablando de Dios mismo personificado en cuerpo humano. El ángel de Jehová fue y convocó a la asamblea de Israel y le dio la palabra de alerta y de despertar para que salieran del círculo vicioso. ¿Y por qué lo cito? Porque es lo que Dios puso en mi corazón por medio de su Espíritu Santo, esa palabra para despertar el entendimiento, para que los que están en el círculo vicioso del fracaso espiritual reaccionen. Porque el que está en ese círculo vicioso no se da cuenta que está repitiendo lo mismo, que está empantanado, que da 3 pasos adelante y 4 para atrás. No se da cuenta. Pero Dios hace algo extraordinario. En Jueces 2, personalmente el ángel de Jehová fue y se manifestó. Porque Dios nos ama. Dios nos ama más de lo que nosotros podemos entender y procesar. Nosotros no podemos entender cuánto amor Dios tiene por nosotros. Por eso, haciendo tantas cosas malas, no podemos entender por qué insiste. Hoy Dios me ha levantado
para decirle a los que están en el círculo vicioso del fracaso espiritual: despierten. Hoy Dios te dice: no repitas el mismo error. No te dejes arrastrar por la impaciencia. No dejes que te arruine la falta de fe, el desánimo. Rompe con esas malas amistades. Rompe con esos cananeos. Desalójalo. No te mandé a vivir con ellos, te mandé a sacarlos. Ay, pastor, mi amiga, ella es perversa, pero que nosotros somos tan amigas desde chiquita. Pero es una perversa, tú lo sabes que es una perversa. Mi amigo, pastor, ese es mi hermano. Y dice la Biblia que un amigo es más que un hermano. Se ponen teólogos. Pero tú sabes que un perverso, que nada más te está hablando de la novia que él se consigue, que nada más te está hablando de cómo engaña a su esposa, que nada más te está hablando de cosas que lo que trae es ruina en tu relación con Dios y en la de tu familia. Ese es tu cananeo. Bórralo, sácalo, depórtalo. Ah, pastor, pero uno no puede ser así. ¿Y si se salva conmigo? ¿Y tú le hablas de Dios o hablan de su diablura? Ajá. Es que yo le voy a predicar, pastor. Y cuando hablan, ¿de qué hablan? Yo te garantizo que cuando uno le habla de Dios frontalmente a la gente, frontal, en serio, hay dos cosas que pueden pasar. O se arrepienten o te dejan en limpio. Porque el diablo no soporta la palabra de Dios. Hoy Dios te dice: no repitas el mismo error por impaciencia, falta de fe, desánimo. Y segundo, no te abra oportunidades al diablo en tu vida que te lleven a vivir en ese círculo vicioso de perdición. Porque puedes tener marcas irreversibles en tu vida y lo peor, puedes perderte eternamente y para siempre. Hay que romper con ese círculo vicioso de fracaso espiritual. Propón en tu corazón que tú vas a avanzar. Y yo no te estoy hablando de brillo personal, individual, de estar exhibiendo. No, es que la gente vea la gracia de Dios en ti. Que la gente vea que Dios está contigo en todo lo que tú haces. Oye, yo no sé si alguien aquí puede testificar cuando la gente se te acerca y dice: definitivamente Dios está contigo. A todo el mundo le fue mal en el mercado, pero a ti te fue bien. A todo el mundo lo votaron, pero a ti te dejaron en el empleo. Yo no sé si tú entiendes lo que yo te estoy diciendo. Hay señales de que Dios y su favor están contigo. El bien y la misericordia de Jehová te seguirán. Rompe con ese círculo de fracaso. Que la gente vea el bien y la misericordia de Dios en ti. Que la gente sea testigo. Déjeme decirle, cuando la gente ve eso en nosotros, la gente se acerca y dice: yo quiero lo que tú tienes. Dime lo que sea, que lo que tú estés haciendo, yo lo quiero hacer. Y por eso se convierte la familia. Hasta el perro de la casa se convierte. ¿Por qué? Porque ven el bien y la misericordia de Dios sobre tu vida. Tengo que terminar y termino diciéndole a todos los que me escuchan: tienen una nueva oportunidad para reconciliarse con Dios, para abandonar las viejas conductas que arruinan. Reflexionen. Dios me pone aquí con esta palabra y yo lo sentí cuando el Espíritu Santo me la ministraba. Es para reflexionar si estás repitiendo el mismo ciclo de errores, el mismo círculo vicioso de fracaso. El Señor te dice: basta ya. Basta ya. Basta ya. Aquí hay gente que Dios le está diciendo: ya, basta. ¿Hasta cuándo voy a luchar contigo? ¿Hasta cuándo te voy a perdonar? ¿Hasta cuándo voy a tener misericordia de ti? Basta ya. El Señor te dice en esta hora: basta ya. Basta. Te vas a poner viejo en eso, te vas a ir al infierno, vas a dejar que el diablo te destruya,
Porque en cada caída le estamos dando una oportunidad a Satanás para que nos anule definitivamente. Hermano, uno no puede estarse cayendo, porque en una caída puede ser el final y perder toda oportunidad. El Señor te dice: basta ya, es hora de cambiar. Reconoce a Cristo, establécelo como Señor y Salvador de tu vida, renueva tu pacto con Dios y decídete a obedecer a Dios y serle fiel, y a reconocer la bondad de Dios sobre tu vida, hacer memoria todos los días: Dios ha sido bueno conmigo, y decírselo a 1 o 2 personas, aunque sea diariamente: tú me ves aquí, pero Dios ha sido bueno conmigo, yo debía estar muerto. A mí no me lo han dicho todavía, pero yo sé que cualquier día de esto me lo dicen: pastor, usted sí menciona que usted se enfermó, y yo lo voy a decir: Dios ha sido bueno conmigo, yo debí morirme en el 23. Yo tenía que estar muerto en el 23. Pero Dios, pastor, ¿y por qué lo hizo? Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé, lo único que sé es que Él me ama. Él me ama. Como te ama a ti. Como te ama a ti que estás aquí. Como te ama a ti que estás allá por la televisión, por la radio y la internet. Dios te ama. Y no hay cosa más maravillosa que vivir la vida en esta tierra sabiendo que Dios nos ama. Y pastor, ¿y qué significado tiene eso? Que donde quiera que yo voy, yo estoy bien porque Dios me ama. Y cualquier cosa que pase, yo estoy bien porque Dios me ama. Yo sé que Dios me ama. El que tiene el amor de Dios va a estar bien aquí y en la eternidad. Así que basta ya de estar cayéndote y levantándote. Levántate definitivamente y refúgiate en el amor de Dios. Que Dios te bendiga, iglesia. Hemos presentado Tiempo de